Bueno, muchas gracias. Voy a referirme rápidamente al marco general de política económica en que se cumplen estas reformas o que explican estas reformas pensional, laboral, tributaria, etc. En esta ponencia trabajamos, habiendo discrepancias, con la compañera Carmen Muñoz, con el compañero Johnny Castillo y quien les habla, Alfonso Hernández. En primer lugar, quisiera decir una cosa. Las reformas se adelantan en medio de una campaña que es una campaña contra los trabajadores. Hace poco el gerente del Banco de la República dijo que si se aumentaba 1% el salario mínimo se perdían 18.000 empleos y 25.000 personas pasarían a la informalidad. Entonces, el salario mínimo causa desempleo porque es demasiado elevado, según han dicho Carrasquilla y la Organización Mundial, la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, todos los aumentos de sueldo provocan inflación, costo de vida, según dicen los interesados en mantener a la mano de obra sobreexplotada. Los salarios y los sueldos, por los salarios y por las prestaciones, las empresas no pueden competir y se arruinan. Las pensiones que pagan, que reciben algunas personas en Colpensiones, pensiones de 1, 2, 3 millones, son la causa de que muchos ancianos no tengan el derecho a pensión, así se dice en la propaganda de los círculos financieros, ¿sí? Los asalariados y los sectores medios pagan muy pocos impuestos y le dejan toda la carga a las grandes empresas. Es decir, el grupo empresarial antioqueño, el grupo Aval, pobrecitos, están en una situación tan precaria porque la gente no paga impuestos, ¿sí? Entonces los trabajadores son los causantes de la pobreza porque piden mucho, ¿sí? Es una forma de tratar de aislar, de enfrentar al grueso de la sociedad contra los asalariados, y es una forma de superexplotar a los trabajadores. Por favor, Fernando. Bueno, entonces, con respecto a las empresas, ¿qué se debe hacer? Y lo dijo Duque, lo dijo Vargas Lleras en la campaña, lo dijeron, se deben rebajarle los impuestos a las grandes empresas, ¿sí? Se debe darle subsidios y todo tipo de concesiones. Los grandes empresarios son emprendedores que arriesgan sus capitales para crear empleo. Entonces, todo lo que se les prodiga, con todo lo que se les favorezca, es poca cosa. Bueno, al final de la historia, según dicen, cuando ellos se hayan enriquecido mucho más, caerá sobre el resto de la población unas gotas de la riqueza que ellos hayan acumulado. Démosle, por favor, Fernando. Bueno, nosotros vamos a hablar de otra historia, de otro punto de vista. La ruina del país, la miseria de la gente, tanto de los trabajadores como de los desempleados, de la gente en la informalidad, de la pequeña y mediana industria, etcétera, se originan en varios factores, pero nosotros los vamos a resumir porque no tenemos tiempo para más. En primer lugar está la deuda externa y el sometimiento del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional y de los Estados, al dominio de los Estados Unidos y a las orientaciones que Estados Unidos traza a través de la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ahora también a través de las calificadoras de riesgo, que son las voceras de la banca internacional, que le dicen al país, ojo, tiene que aumentar los impuestos, tiene que reducir las pensiones, etcétera, etcétera. Y el otro problema son los 4 o 5 grupos monopolistas que controlan prácticamente toda la economía nacional. Y finalmente hay que decir que el Estado es el instrumento tanto de los Estados Unidos y de esas instituciones multilaterales y de estos 5 grupos financieros que dominan la economía del país. Bueno, ¿cuál es el problema fundamental de la deuda externa a la que nos vamos a referir rápidamente? La deuda externa es un yugo que mantiene a todos los pueblos hoy del mundo. Primero, drena
todos los años enormes recursos al fisco, recursos que se les sacan a los pueblos mediante impuestos, etcétera, etcétera. Segundo, mediante la deuda le imponen al país condiciones. Haga la reforma laboral, haga la reforma de pensiones, desfinancie las universidades, etcétera, etcétera. Es decir, mediante el endeudamiento nos dictan todo lo que tiene que hacer el país, ¿sí? Los intereses de la deuda son elevadísimos y nunca se terminan de pagar. Esto tiene que ver con un fenómeno internacional, que es el agigantamiento, o mejor dicho, se agudiza con el agigantamiento del sector financiero en el mundo. El sector financiero es tan grande en el mundo que vive ocupado en endeudar empresas, familias, gobiernos, etcétera, etcétera, porque si no los endeuda, pues no gana, no tiene rentabilidad, ¿sí? Entonces, los capitales, en primer lugar, especulan con las monedas. En primer lugar, no, es una de las especulaciones que hacen. Es decir, el precio de las monedas, la relación del peso con el dólar, por ejemplo, se determina por los precios de mercado. Entonces ellos están especulando permanentemente y hacen millones y billones con esa especulación, que no tengo tiempo pues de explicar con más detalle aquí. Los capitales a partir de los años 80 han tenido una completa libertad de movimientos entre países, lo que ha generado lo que se llaman los capitales golondrina, es decir, que son capitales que entran, capitales financieros que entran a los países en busca de ganancia rápida, y así como entran, salen rápidamente, por eso se les llaman golondrinas, y causan crisis pavorosas a los distintos países. Está basado todo esto en que el dólar es la moneda internacional y esto determina el control de los Estados Unidos sobre los papeles, sobre los mercados financieros. Los mercados financieros emiten títulos de deuda y valores de todo tipo. Por ejemplo, sobre hipotecas, venden papeles, derivados. Hay una cantidad de papeles que sería difícil enumerar aquí, ¿sí? Que están basados, que están en casa de ganancias. Lo cierto es que los capitales financieros en movimiento son 10 veces el valor de la producción real del mundo. Bueno, además tenemos una competencia creciente entre potencias. Se habla de la guerra de las monedas, de las guerras comerciales, y hay guerras por el control de zonas específicas del mundo para mantener el dominio de los Estados Unidos u otras potencias por tratar de tomar una tajada mayor. Por favor. Bueno, el centro mundial de las finanzas está en Wall Street, en los Estados Unidos. Las tasas de interés de los Estados Unidos son determinantes porque los Estados Unidos les prestan, por ejemplo, en la crisis de 2008, después de la crisis de 2008, les prestan a muy bajos intereses a los bancos norteamericanos, y los bancos norteamericanos salen con esos dólares a comprar minas y a comprar empresas y a comprar, etcétera, por todo el mundo, ¿sí? O sea, en cierto sentido cambiamos papel por riqueza real. Bueno, promueven el endeudamiento. Si las tasas de interés en los Estados Unidos bajan, entonces viene el capital extranjero, ¿sí? Y nuestra moneda se revalúa. Si las tasas de interés en los Estados Unidos suben, como está sucediendo ahorita, los capitales huyen y se provocan crisis como la que está viviendo Argentina y otras más que también sería prolijo enumerar. Las crisis que se suscitan las pagan los pueblos, los sectores medios, los obreros, los desempleados, los empresarios, etcétera, etcétera. Los bancos así quiebren con sus especulaciones. Siempre el Estado rescata a los bancos con el dinero público, mientras que a la gente no hay quien la rescate, sino que siempre la hunde. Por favor. Bueno, aquí tenemos, vamos a pasar rápidamente por esto. Aquí tenemos la deuda externa e interna del gobierno nacional central entre 1923 y 2013.
Si ustedes se dan cuenta, en 1923 hubo un aumento, y ustedes cogen a partir del año 80 y los años 90 y los presentes, hay una disparada de la deuda pública, ¿sí? Que se tiene que pagar ¿con qué? Pues con sus pensiones, con sus salarios, con sus impuestos, ¿sí? Bueno, sigamos por favor. Aquí tenemos el incremento de la deuda nada más entre 2012 y 2016. Pasó en 2012, este es de todo el sector público colombiano, se pasó en 2012 de representar el 40% de todo el producto colombiano a representar el 56,5% en 4 años. Aumentó 15 puntos el endeudamiento, ¿sí? Y como digo, todo eso lo tenemos que pagar los millones de colombianos. Por favor, aquí tenemos también el aumento de la deuda del sector público. La línea verde es el endeudamiento en dólares y la línea azul es con relación al producto total colombiano. Por favor. Bueno, y aquí tenemos lo que se llama el servicio de la deuda, abonos de deuda y pago de intereses. La línea, la parte roja de la línea son intereses, y la parte de arriba, amarilla, son abonos de capital, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, todos los años se consume entre el 9, el 11 o el 6, se consume de los recursos, del producto del país en abono a la deuda. Y como ustedes pueden ver, los intereses y las comisiones representan un 30, un 40 o un 50% de los abonos que se hacen. Bueno, aquí tenemos cómo está el futuro del país, totalmente lastrado por la deuda. Estos son los pagos que tiene que hacer el país. Ahí los tienen ustedes: 2017, 2018, 2019, 20. Miren, el 25, es decir, para todos estos años el país tiene compromisos multimillonarios con las casas prestamistas internacionales, y eso, como les digo, tiene que salir es de la reducción del ingreso o de la expoliación al pueblo. Por favor, sigamos. Bueno, entonces no hay para salud y pensiones. ¿Por qué? Porque entre 2005 y 2016 sumé los porcentajes de los pagos y equivalen a prácticamente el 87% del Producto Interno Bruto, y el 31% fueron intereses, ¿sí? Por ejemplo, de un total de 90 billones de deuda externa que se pagaron entre 2005 y 2015, 43 billones correspondieron a intereses y comisiones, es decir, el 48%. Vean este dato: Colombia está gastando casi 18 millones diarios de dólares en pago del servicio de la deuda, más de 182.000 millones de pesos diarios, ¿sí? Es decir, esa es la mina de hoy, ¿sí? Del capital financiero. Sigamos, por favor. Bueno, el presupuesto de 2019. El presupuesto de 2019, la deuda, el anteproyecto del presupuesto que dejó Santos, se van a abonar 66,4 billones de pesos de deuda. Es el rubro, allá es en naranja o ocre, el 26%. El 26% se destina a la deuda. Es mentira que sea a Colpensiones, que sea las pensiones, etcétera, etcétera. Es para el capital usurero internacional. Y si ustedes suman defensa y policía de defensa y deuda, se van a gastar 100 billones de pesos de 259 billones. Casi el 40% del presupuesto se va en esto. Por favor. Aparte, para que ustedes vean cómo está ligado esto, el gobierno hizo aprobar en 2011 una cosa que se llama la regla fiscal, y la incluyó en la Constitución Nacional, ¿sí? La regla fiscal, ¿qué dice? Hay que reducir el déficit fiscal, o sea, la plata que el gobierno gasta en exceso con relación a sus ingresos, ¿sí? Incluyó una cosa que se llama incidente de impacto fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si usted gana una tutela para que le atiendan una enfermedad catastrófica, el gobierno presenta un incidente de impacto fiscal
para que los jueces tengan que revocar el fallo favorable a la víctima, ¿sí? Por consideraciones fiscales. Hay una serie de medidas para restringir la capacidad de los médicos y de los jueces para otorgar o reconocer derechos, ¿sí? Dice también la regla fiscal: si llega a haber superávit en cualquier año, o sea, más ingresos que gastos, el gobierno debe de destinar ese superávit exclusivamente a abonos de deuda y a medidas contracíclicas, es decir, a subsidiar grandes empresas cuando la economía está en declive. Es decir, incluso habiendo superávit, no se puede destinar a salud, educación, etc. Bueno, el otro punto son los monopolios que asfixian a Colombia, que esos monopolios se han venido fortaleciendo con todas las medidas de la llamada globalización o apertura económica. Se ha procedido a la privatización de empresas y se vive una ruina de la economía nacional y una miseria del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, mientras que las grandes mineras y las grandes multinacionales prosperan y se enriquecen con lo que extraen del país. Claro. Ha venido desde luego agravándose la desigualdad. Este es el índice Gini, que cuanto más cerca uno hay más desigualdad, cuanto más lejos de uno, o sea, más cerca a cero, hay más igualdad, y ustedes ven cómo en todos estos años se ha venido agravando la desigualdad. Los datos de pobreza, desempleo, etc. El monopolio se ha dado principalmente, el monopolio de los grupos nacionales aliados de los grupos norteamericanos se ha dado principalmente en especialización en productos primarios, mineros energéticos, comercio y servicios. En cambio, las empresas de complejidad tecnológica han decaído. De ahí que los grupos más importantes sean del sector comercio, de hidrocarburos, de alimentos y de comunicaciones. Bueno, como consecuencia de eso, el país importa cada vez más y las exportaciones mantienen un déficit de la balanza comercial. Los grandes grupos, ahí tienen ustedes las fotografías de algunos de estos caballeros. Los grandes grupos compran bancos y empresas privatizadas, se apoderan o consolidan en gran parte en el sector terciario de la economía, o sea, lo que no es agrario ni manufacturero, ¿sí? Y se apoderan de lo financiero, el comercio, los alimentos y las bebidas. Con esos grupos, por ejemplo, se acusa de que la pequeña y la mediana industria no prosperan por los elevados salarios. No prosperan es porque los grupos económicos como el Grupo Aval primero los extorsionan con intereses de más del 30%. Segundo, esos grupos controlan los mercados de materias primas y les imponen a las pequeñas y medianas industrias unas condiciones ruinosas que sería bueno en otra oportunidad entrar a detallar. Inclusive estos grupos destinan, mientras Colombia hace grandes concesiones que para atraer capital extranjero, estos grupos exportan capital y compran empresas en otras partes del mundo, incluso con la plata de las pensiones. Bueno, el caso del sector financiero rápidamente: tres grupos: Bancolombia, del grupo empresarial antioqueño, el Grupo Aval y la Vivienda controlan más del 62% de los activos del sector bancario, 66% del patrimonio, 60% de las utilidades del sector bancario. Esos grupos tuvieron activos en el 2018 de 400 billones de pesos, ¿sí? Y el 76% de todo el sector financiero. Ya dije que cobran tasas de interés tan elevadas que son ruinosas para los pequeños y medianos propietarios y consumidores. Las privatizaciones han incluido, es decir, el país se ha deshecho, ha entregado, ha rifado, ha regalado gran parte de la riqueza de los activos nacionales, de las empresas nacionales. Se han privatizado puertos, aeropuertos, electrificadoras, telecomunicaciones, mineras de carbón, de níquel, bancos, hospitales. Se han entregado en concesión o asociaciones público-privadas, obras públicas, la explotación petrolera y de gas, haciéndoles mayores concesiones. Se han liquidado empresas colombianas, estatales y privadas. Todos los institutos descentralizados se privatizaron
y preparan la privatización de Ecopetrol y de la empresa de energía de Bogotá, entre otras muchas. Fíjense una cosa, mientras nos dicen que el Estado no tiene suficientes recursos, ellos venden las empresas que le aportan al Estado, ¿sí? O sea, ellos mismos saquean el Estado de todas las formas posibles. Bueno, este ya está. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Por ejemplo, en los servicios, las alzas de tarifas, el deterioro de los servicios. Ahorita tenemos un caso muy claro que es el de Electricaribe, ¿sí? Que el servicio de energía es un desastre, se robaron la plata y fuera de eso salen y demandan al Estado. La destrucción del ambiente, que viene con algo muy grave, que es el fracking, ¿sí? El despido de trabajadores, es decir, ellos están creando desempleo permanentemente, el saqueo al pueblo y el deterioro de las condiciones laborales, ¿sí? Para el enriquecimiento de unas cuantas multinacionales, los grupos financieros y las camarillas políticas y empresariales que se roban más de 50 billones al año en Colombia. Bueno, entonces vivimos un círculo vicioso creado por el dominio norteamericano y sus grupos financieros, que consiste en que el Estado vende empresas para pagar deuda o para otros gastos o para enriquecer a un grupo. Baja los impuestos al gran capital, que además evade en los paraísos fiscales como lo de Panama Papers, etcétera, que ustedes están enterados, y de muchas otras formas. De esas maneras agranda el déficit fiscal, ¿sí? Y al agrandar el déficit fiscal, ¿cuál es la solución? Impuestos al pueblo, menos gasto social y más deuda, ¿sí? Este es un punto clave de la comprensión de este problema. Démosle, todavía me queda mucho tiempo. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues en realidad los pueblos están resistiendo y están luchando, ¿sí? En Europa, mencionemos rápidamente la lucha del pueblo griego, la lucha del pueblo español, la lucha de los obreros y empleados en Francia, digamos, portentosas batallas contra este saqueo, contra este desangre desalmado, ¿sí? En América Latina tenemos la lucha del pueblo chileno contra las AFP, tenemos luchas del pueblo argentino, del pueblo colombiano contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y en Colombia, que también se han librado luchas, creemos que ha llegado la hora de lanzar una gran batalla para detener estas reformas nefastas, que ya no aceptamos más, más garrote, más expoliación. Proponemos entonces, esto es muy importante, proponemos entonces que para frenar las reformas regresivas convoquemos a la lucha más resuelta a los más amplios sectores del pueblo colombiano. Es decir, se trata de unir sectores que quieran luchar contra la reforma tributaria, pensional, laboral y de salud. Justicia, vienen otra serie de reformas, pero lo de justicia es gravísimo. Este comité se ha concentrado por lo pronto en esas 4 reformas, lo que no quiere decir que no exprese su solidaridad y apoyo a los sectores como las universidades que están luchando contra la desfinanciación de la educación por las causas que ya señalé. Bueno, se trata de mantenerse fiel a los objetivos de derrotar estas reformas. Convocar a todos los colombianos sin distingos de carácter ideológico, político o de otro tipo, ¿sí? No se trata de que cada uno venga a imponerle la ideología al otro o la concepción política, sino que en esta unidad nos concentramos en la defensa de estos, en la lucha por estos objetivos, ¿sí? Y cada uno defenderá por aparte en otros escenarios su concepción política e ideológica, ¿sí? O llevará a cabo otros objetivos. No convertirse, ojo a esto, no convertirse, el comité no puede convertirse en instrumento de un partido político, de un parlamentario o grupo de parlamentarios o de una secta,
sino que tiene que mantenerse fiel a estos intereses amplios que cobijan a la inmensa mayoría de los colombianos, y debe desarrollar la capacidad de organización y lucha del pueblo, darse su propia dirección. Es decir, este no es un movimiento de menores de edad. Aquí no buscamos la dirección de un experto, de un perito, de un parlamentario, sino que estamos seguros de que tenemos la capacidad de orientar el movimiento con el apoyo y con el aporte de muchas personas que se están vinculando, ¿sí? Y negarse a la ilusión de buscar salvadores distintos a sus propias fuerzas, a su propia unidad, a su propia capacidad de lucha. Compañeros, muchas gracias. Compañero. Ya quedó hecha toda la reunión. Es que, compañeros, no habíamos informado que un acuerdo al que llegamos es que se hagan las ponencias y en las horas de la tarde, terminada la última ponencia, más o menos a partir de las 3:30, no tengo aquí el horario, haríamos la discusión en comisiones. Pues vamos a dividir en sendas comisiones por ponencia, de tal manera que allí hagamos la discusión para que el encuentro pueda transcurrir con una mayor agilidad. Entonces no se trata de no permitir la discusión, las opiniones contrarias, las preguntas, pero que las hagamos en el debate de comisiones. Compañeros, frente a esta ponencia, como lo señaló el compañero Alfonso al inicio de su intervención, hay un acuerdo general, pero también hay discrepancias. Frente a eso acordamos que los compañeros de la Escuela María Cano y del Comité de Lucha de Bogotá expresen una constancia frente en la que dejen claras sus discrepancias. Entonces los compañeros tienen la palabra. Gracias, compañeros. Esta constancia se hace no tanto por privilegios, sino por los métodos democráticos que se deben aplicar en el trabajo, por los métodos correctos que deben funcionar dentro del trabajo del pueblo, de los trabajadores. Son métodos opuestos a la democracia burguesa. Aquí tenemos el derecho a expresar y dejar por escrito nuestras divergencias. Por tal razón es que traemos esta constancia por escrito, que se va a anexar desde luego a la ponencia para que todos la lleven y la conozcan. Constancia ante el Encuentro Nacional por la Defensa de las Pensiones, la Salud y Salario Digno. A todos los asistentes a este importante evento, un fraternal y combativo saludo, esperando que de aquí salgan importantes decisiones encaminadas a trabajar por la unidad, organización, movilización y lucha independiente de los obreros y pueblo trabajador contra las medidas agresivas del imperialismo, burgueses y terratenientes que, amparados por el Estado, pretenden aplicar. El Comité de Lucha Popular de Bogotá y la Escuela Sindical María Cano hacen parte del comité con las pensiones no y salario mínimo digno. Han trabajado por la preparación y realización de este encuentro porque están de acuerdo y reconocen que los objetivos son justos. Han trabajado en la elaboración, discusión y aprobación de las ponencias que hoy se presentan. Dentro de ellas, en la ponencia del marco general se tienen divergencias de fondo, de principios, en las cuales no fue posible ponerse de acuerdo, pero en vista de la importancia que representa sacar adelante el encuentro, se ha decidido no retirarse y firmar, pero sí dejar por escrito ante todos los asistentes y ante el movimiento de masas una constancia que deje claro cuáles son las divergencias. Estas son: 1. En la principal causa de la rebaja del salario. La política de concertación y conciliación de clases llevada durante años por los jefes de las centrales sindicales y de los partidos oportunistas ha sido la principal. Esta ha maniatado la lucha de los obreros, del movimiento sindical y del movimiento de masas, dejando a los huérfanos de dirección para entregarle a la voluntad de los explotadores. Solo la lucha de los obreros,
del movimiento sindical, del movimiento de masas, con independencia absoluta, puede recuperar y defender las reivindicaciones. La lucha por alta general de salarios no puede plegarse a los jefes arrodillados que han vendido y traicionado a los trabajadores. La lucha no puede confiarse a los que siempre han traicionado, sino a la organización independiente a través de encuentros, asambleas obrero-campesinas y populares, etc. 2. En la defensa de la economía nacional, con lo cual el Comité de Lucha ni la Escuela María Cano están de acuerdo. Hoy es la época del imperialismo, donde las economías nacionales son simples eslabones de la economía mundial, y esa economía mundial es capitalista, imperialista, dominio del capital financiero, ganancias para los capitalistas, no para la población. Colombia es un país oprimido por el imperialismo. Las clases dominantes, la burguesía y los terratenientes no son solo lacayos serviles, también son socios. Los negocios de sus grandes grupos también son internacionales, incluso participan en la inversión y explotación de capital, exportación de capital. Por tanto, no es más desarrollo del capitalismo, llámese nacional, democrático, burocrático, lo que se necesita para resolver los problemas del pueblo colombiano. Pues es el capitalismo el causante directo de esos problemas. Es la lucha directa del pueblo colombiano contra la explotación capitalista el camino para resolver sus problemas. Defender la economía nacional es defender la propiedad privada y la explotación asalariada, principal causa de la pobreza de los trabajadores y de la gran riqueza de los empresarios. Colombia es una nación oprimida y el capitalismo se ha desarrollado efectivamente con la ayuda del imperialismo. Es un país donde la economía y la producción nacional está plenamente desarrollada, que explota y oprime a diario a millones de obreros y campesinos. En ese sentido, no estamos de acuerdo con reducir estas reformas a que necesitan los recursos para pagar la deuda simplemente. La burguesía de Colombia también se favorecerá. Por eso los ricos del país aplauden y apoyan estas medidas. Claramente estamos de acuerdo con que estas imposiciones del imperialismo son lesivas para el pueblo colombiano, pero también hay que ser claros que junto con los capitalistas y el Estado colombiano las aplican y garantizan, cada uno con intereses comunes, y son los de favorecer a los monopolios capitalistas, terratenientes e imperialistas. Y claro, estamos de acuerdo con que esas medidas someten a la miseria a diferentes sectores de la sociedad, como son obreros, campesinos, medios y pobres, y a la pequeña burguesía, pero jamás a la burguesía nacional, que realmente no existe. Los burgueses de este país tienen sus negocios en todo el mundo y nada les importa el progreso del país, sino de sus bolsillos. Por tanto, la pelea de obreros, campesinos, pueblo trabajador, tiene que ser contra una clase que explota y oprime, sea de donde sea. Así que no es nuestra tarea defenderlos ni confiar en ellos y su Estado. La tarea de los oprimidos es luchar por sus reivindicaciones y por cambiar esta sociedad donde no haya esta terrible explotación. No a la confianza en el Estado ni en ninguna de sus instituciones. El Estado es de clase, es la principal institución política del poder de los explotadores para salvaguardar sus intereses, explotando cada día más al pueblo trabajador. No a la confianza en los politiqueros para resolver los problemas del pueblo. Toda la confianza en las masas, en su lucha directa contra el poder de los explotadores. Solo el pueblo salva al pueblo. No a la confianza en los dirigentes traidores que ven como única solución sentarse a conciliar y concertar con los empresarios y el gobierno. Y si hablan de paro, es para desmovilizar y apaciguar la lucha de las masas. La movilización de las masas es la principal fuerza para exigir sus reivindicaciones, no la movilización para apoyar los trámites politiqueros de la oposición oficial, sino la movilización que lleve a la preparación de un paro nacional indefinido que logre frenar las medidas lesivas que pretende imponer el nuevo gobierno. Comité de Lucha Popular de Bogotá, Escuela Sindical María Cano, septiembre 8 de 2018. Muchas gracias. Antes de continuar con las dos ponencias de este mediodía, ya pasó al almuerzo, la ponencia sobre reforma laboral y pensional, tenemos preparado para ustedes un delicioso café, un delicioso vaso de agua y una deliciosa para que puedan ir a tomarla 5 minutos, la verdad, pues para dar agilidad, usar los baños, y retomamos con estas dos ponencias.